Aleluya, gracias. Gracias. Ahora sí tomen asiento, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Estoy muy contento porque estoy viendo el mover de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Estoy viendo que muchos están caminando, tienen problemas, hay problemas en sus familias, hay problemas en el hogar, hay problemas en la relación de pareja, pero yo veo que siguen adelante. Y Dios se ha comprometido a no dejarnos solos nunca. Y Dios está aquí obrando en aquellos que le abren su corazón, en aquellos que creemos que necesitamos de Él para disfrutar de la libertad que Él nos ha dado. Pero Dios solamente dice: hijo mío, está atento a mis palabras y a los consejos de mi corazón y obedécelos para que te vaya bien. Obedece la palabra para que te vaya bien. Yo quiero decirles, hasta aquí Dios ha sido fiel. Si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, si tienes a tus nietos, dale lo mejor de ti. Dale lo mejor de ti, porque no sabemos cuándo se van a ir de nuestras vidas. Los niños, ¿sabes qué? Los niños están chiquitos y van asimilando tu amor, y van asimilando tus actitudes, y van observando tu relación de pareja. Y cuando llegan a la iglesia, hablan de los padres, cómo se llevan entre sí, cómo se relacionan. Hablan si exaltan a Dios o si gritan, porque los niños vienen a reflejar lo que hay en casa. Y nosotros como iglesia salimos a reflejar lo que hay en la casa del Padre. Por eso cuando venimos a la casa del Padre tenemos que abrazarlo, dejarnos abrazar por Él, porque Él nos ama, creen que nos ama. Así de que yo les invito para que despejemos nuestras mentes, dejemos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas y nos permita llevarnos lo mejor de Él. Amén. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el capítulo 11, en el capítulo 11 de segunda de Samuel, por favor. Voy a dar esta lectura porque es el inicio de la clase, pero toda vez de que no todos sabemos lo que sucedió en la vida de David, quiero decirles esta cita, este capítulo, porque cuando estamos fuera del lugar donde Dios quiere que estemos, nos va a ir mal. Cuando no cumplimos la responsabilidad que Dios nos ha asignado y estamos en el lugar donde estamos a gusto, estamos relajados, pero no estamos en el lugar de Dios, la vamos a regar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ustedes se la van a proyectar ahí, yo tengo otra versión, pero quiero que escuchen la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies.
Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Este es el pecado de David. Y por este pecado David fue puesto en varias pruebas. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un gran pecado. Muchos de nosotros ya estamos relacionados con esta historia. Voy a pedir que una edecán venga y se lleve el agua, por favor. Sí, gracias. Gracias. Muchos de los momentos oscuros de la vida de David surgieron como consecuencia de este pecado. Cuando nosotros cometemos y decimos una mentira, tenemos que seguir diciendo más mentiras para tapar la mentira. El pecado de David nos enseña que nosotros podemos ser ciegos ante nuestras propias faltas. Porque miren, cuando David pecó, tomó una mujer que no era su esposa, tenía muchas mujeres y concubinas, si tenía necesidad de una relación sexual, tenía sus esposos y tenía concubinas, pero deseó lo que no era de él. Y vamos a leer lo que dice 2 Samuel 1:15, porque las consecuencias de pecar, pensamos, no sucedió nada. Grité, ¿qué pasó? Dije malas palabras a mis hijos, ¿qué pasó? Me pisteé, ¿quién me dijo algo? ¿Hay falta de comer en la casa? No, ¿quién? Y de repente pensamos que aquello que hacemos en lo oculto no será revelado. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé o no sé. De repente hay un ladrón que tiene 15 años robando y lo agarran y se suelta llorando. ¿Por qué se soltó llorando? ¿Porque está arrepentido o porque lo descubrieron? Lo descubrieron. ¿Habrá arrepentimiento genuino en ese momento o sabe lo que le viene? Y muchas veces cuando nosotros somos descubiertos en nuestros pecados, nos arrepentimos no por lo que hicimos, sino porque nos descubrieron. ¿Nos pasa lo que el ladrón? ¿Se arrepintió de robar? No. Llora porque lo descubrieron y ya no va a poder hacer lo mismo. Pero vamos a ver lo que pasó con este David en 1 Samuel, ahora igual 12 del 1 al 15. Porque si algo quiero que te lleves
es que la palabra de Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo. El Espíritu de Dios sabe dónde andamos y sabe lo que pensamos. Mira lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Parece que está hablando de nuestras mascotas. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Aquí tenemos el pecado que David había cometido: acostarse con una mujer que no era su esposa. Pero este pecado, nosotros vemos cómo David juzga la historia que Natán le contó, y condena a aquel hombre rico que tomó algo que no le correspondía y que era amado por aquella familia. Y muchas veces nosotros podemos estar ciegos ante nuestras propias faltas. Pero cuando fue confrontado por Natán, David pudo ver su pecado. Y al ver su pecado, él se arrepintió. Pero antes de ver su pecado, tuvo que venir un hombre de confianza y le dijo la historia que acabamos de leer. Y la actitud de David fue algo furioso, porque dijo: tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga cosa semejante merece la muerte. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. David necesitó ser confrontado abiertamente. Y muchas veces nosotros podemos ver los errores en el otro, pero no distinguimos los nuestros. Por eso el dicho: la paja en el ojo ajeno. En ocasiones buscamos a quien culpar. Buscamos culpar a Dios de nuestros hechos.
Por eso dice Santiago 1:13, cuando seas tentado, acuérdate de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. El 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Pero muchas veces nosotros juzgamos la vida de un divorciado, juzgamos la vida de un alcohólico, juzgamos la vida de alguien que estuvo en prisión, juzgamos la vida de alguien que está atravesando momentos difíciles porque nos creemos con la autoridad moral de hacerlo. Pero cuando atravesamos esas circunstancias por las que vivió un adicto, vivió una persona que adulteró pero se arrepintió, vivió una persona en un trance de divorcio, pero cuando nosotros padecemos esas mismas circunstancias, entonces decimos, ah, bueno, ahora la cosa es diferente. Pero ¿qué hace diferente a ese pecado? Solamente el amor y el poder de Dios nos va a poder llevar a comprendernos unos a otros. ¿Por qué hay matrimonios fríos? Porque hay relaciones frías de padres a hijos. Porque hay relaciones frías entre familia, entre hermanos. Porque se han mantenido con la viga en sus propios ojos. Porque están juzgando las actitudes de otros. Pero necesitamos alguien como Natán que llegue y nos diga, el mal está en ti. Porque tu mal te hace ver el error de todos, pero no es el tuyo propio. Necesitamos amigos que nos confronten con valentía para que desafiar nuestra conducta. Pero nosotros necesitamos la actitud de David para que cuando nos aconsejen, nosotros podamos reflexionar en aquellas fallas que nos están haciendo ver. Porque los consejos algunas veces nos abren los ojos para no vivir en ciegos y que nuestras conductas todos las vean, menos nosotros. Cuando Saúl, el antiguo rey antes de David, fue señalado por Samuel, no reconoció su pecado. La actitud de Saúl, que fue el rey antes de David, cuando Samuel fue y lo confrontó, perdón, no fue Natán, fue Samuel, fue y le dijo, ¿por qué no me esperaste? Yo te dije que te esperaras y que Dios te iba a honrar. Y Saúl le dijo, es que el pueblo se estaba yendo, es que el pueblo me presionaba, es que el pueblo quería, pero nunca se arrepintió de decir, sí, Señor, he pecado, tuve ansiedad, tuve miedo, por eso lo hice. Pero Saúl le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa al que le estaba aconsejando, le echó la culpa, pero nunca asumió su pecado. Es que tú dices, es que tú me provocas, por tu culpa yo tomo, por tu culpa yo gasto, yo por eso no voy. Y andamos buscando a quién culpar en vez de aceptar que necesitamos tomar decisiones para un cambio. David, en cambio, sí reconoció el pecado cuando fue confrontado. Por eso es necesaria tener una actitud adecuada frente al pecado. Y la actitud que debemos de tener es un verdadero arrepentimiento. La actitud correcta frente al pecado debe ser un corazón humilde. Natán le recordó a David la gran bondad de Dios. Pablo nos dice en Romanos, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mi mamá tenía un dicho, espero que nadie se vaya a ofender.
No me quiero excusar en otros pastores que usan palabras más altisonantes, pero no me comparo con ellos. Mi mamá tenía un dicho: a la bondad le llaman tontería. Y el hecho de que en esta iglesia no se confronte a las personas en lo individual, cuando dividen, cuando hablan mal de otros, cuando forman grupitos, cuando los que deben de ser maestros humillan a los demás. El hecho de que el pastor no haga eso no significa que no esté enterado. Pero por amor a Dios, estamos creyendo que el que cambia vidas no es el pastor. El que trae convicción de un verdadero cambio tampoco es el pastor, ni la pastora, ni el líder. ¿Quién trae las convicciones a nuestras vidas? El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando yo reconozco que viene el Espíritu Santo y te dice: hijo mío, no es correcta la actitud. Le decía a mis colaboradores en la mañana: ¿cuántos saben que el chisme es sabroso? ¿Cuántos saben? Y el que diga que no es cierto, por favor. Y me atreví a decirles en la mañana: ¿se acuerdan de la parodia que hace la Chabela con el sacerdote? ¿Sí? Que el sacerdote dice: no entres en detalles, pero él mismo dice: ¿y qué más? Porque el chisme es sabroso, pero el chisme trae contienda, trae condenación, trae división y trae perdición para los que lo llevan. Pero quiero decirles que Dios conoce nuestros errores, pero Él es bondadoso para esperar a que nos arrepintamos y abandonemos ese pecado. Pero necesitamos gente que nos confronte. El pecado de su pastor es que no me gusta confrontar a nadie. Porque yo vengo de una iglesia en donde el pastor confrontaba, las personas eran confrontadas, no eran sanadas y se iban de la congregación. Y yo prefiero confiar en que sea Dios trayendo convicción de pecado y la gente se arrepienta. ¿A poco crees que no sé lo que pasa? Que piden prestado y no pagan. Que hablan mal del otro. Que hacen negocios y no cumplen. Entonces, yo lo sé. Pero ¿quién soy yo para correr a alguien de la iglesia cuando ni siquiera me tomaron en opinión para hacer negocio con esa persona? Yo no me entero de los problemas que hay por las personas que están involucradas. Me entero por servidores que me dicen: pastor, le voy a avisar, porque si se va esta persona, cuando menos sepa por qué se va. ¿Cuánta gente se ha ido de esta congregación y yo no me he enterado por qué se van? Me entero después. Pero necesitamos gente como Natán que confronte las malas actitudes, pero que el que confronte tenga una buena actitud. ¿Sí me explico en esto? Se vale hablar con verdad, pero con sabiduría y con misericordia. Se vale confrontar al hermano si quiere restaurarlo, pero con sabiduría y con misericordia. No se dice: así soy de franco yo, ¿y qué? No. El amor es necesario en la vida de cada creyente. El amor es parte de la vida del Hijo de Dios. Por eso, toda palabra que sale de nuestra boca, y hablo de los hijos de Dios, tiene que ser una palabra que restaure, que sane, pero que tiene que tener una actitud restauradora, una actitud que ame. Porque esa fue la actitud que tuvo Natán cuando fue y le habló a David. Pero ¿sabes qué? El pecado de David trajo consecuencias a su vida. Natán mencionó consecuencias debido al pecado de David. Y el Evangelio contiene buenas nuevas, pero también dice: y el que creyere será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Porque las consecuencias de no obedecer traen
perdición. El pecado de David lo llevó a tener consecuencias, y la primera consecuencia fue que el producto que nació de esa unión ilegítima murió. Y no solamente eso, sino que después un hermano abusa de su media hermana y el otro hermano va y mata al hermano. Y después se levanta Absalón, hijo del rey David, pelea el trono, hace que el rey David huya, y Absalón se acuesta con las mujeres de su padre y que todo el pueblo lo vea. El pecado trae consecuencias. Lo que hizo en lo secreto, Dios lo exhibió públicamente. Aunque David aceptó la plena responsabilidad de su propio pecado, quiero decirles que el verdadero arrepentimiento proviene de comprender que el pecado es más que solo una violación a las relaciones humanas, es una separación de Dios. Y cuando David comprendió que había pecado en contra de Dios, en el Salmo 51 dice lo siguiente: contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y quiero decirte que generalmente no hacemos que nuestros pecados sean lo suficientemente limpiados, pero cuando vienes con Jesucristo, Jesucristo te limpia y perdona todos tus pecados. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias no se van a ir. Si tuviste una relación extramarital y aquella mujer quedó embarazada, es una consecuencia del pecado. Algunos vienen de vidas de excesos, se arrepienten, pero hay consecuencias en sus vidas. Los hijos de Dios estamos alejados de los vicios, estamos alejados del adulterio, pero muchas veces pecamos cuando no oramos. Pecamos cuando tenemos resentimientos en contra de personas que no son cristianas o que son de las familias en la fe. Pero nosotros debemos de saber que cuando realmente hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio en nuestras vidas. Cuando hay conflictos en los matrimonios, el perdón no basta, ni el arrepentimiento. ¿Qué quiere la pareja? Un cambio de actitud. En parejas cristianas a veces se da el grito, la maledicencia, el golpear la mesa, y después el agresor va y ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué me pasó, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Pero la semana siguiente lo vuelve a hacer. Y dice la mujer, ya no me pidas perdón, mejor cambia de actitud. Porque el arrepentimiento genuino, eso es el significado. Si estabas caminando de manera incorrecta, si estás actuando de manera incorrecta, si estás haciendo aquello que humilla, que ofende, que divide, si estás haciendo eso, el arrepentimiento genuino es voltear y empezar a hacer cosas distintas. Y eso es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos que empezar a hacer, cosas distintas que el mundo no hace. ¿Cómo es que amar a nuestros hijos, amar y respetar a nuestras esposas, llevar a la casa sin decir, para que veas que yo sí proveo, y limitarlas? No, es empezar a hacer las cosas que el mundo no está haciendo, honrar al matrimonio, honrar a los hijos y esforzarnos por llevar una buena convivencia dentro de nuestro hogar, y que cuando llegue alguien a nuestras casas digan, aquí se respira paz. Y que tú le puedes decir, es que aquí reina el Señor Jesucristo en nuestras vidas. No le digas, es que de que voy a la iglesia, no, la iglesia no cambia. El único que cambia es Jesucristo. Y cuando tú dejas que Jesucristo entre en tu vida va siendo transformada. Por eso es necesario que identifiquemos el pecado que está en nuestras vidas. Y si nosotros no nos
no los identificamos, pero que cuando venga una persona con esa actitud de ayuda y decirnos, ¿sabes qué, hermano? Tú eres bien mal pensado de las personas que están en la iglesia, por eso estás solo. Tú eres como de las toninas, nomás cuidando que alguien se descuide para caerle encima. Pero cuando nosotros decimos, oye, ¿eso es cierto? Yo estoy solo en la iglesia, nadie convive conmigo. Y que te das cuenta de tu pecado, entonces te arrepientes de ese pecado y empiezas a actuar de una manera distinta. Por eso se dice que la oveja escucha la voz de su pastor. La oveja. Pregúntate, ¿eres oveja o cabrito? Porque los cabros dan topes y agarran cerro, las ovejas no, las ovejas caminan en manada y oyen la voz del pastor y comen el alimento que les da el pastor. Las chivas agarran para todas partes, por eso las tienen que poner cerco y aún así los brincan. ¿Dónde está tu corazón? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un genuino perdón. Como David se arrepintió en el momento que fue confrontado, Dios lo perdonó de inmediato. Natán le respondió y dijo, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Cuando se cumplieron las condiciones adecuadas, David fue perdonado por su pecado. La confesión de su pecado era parte de las condiciones adecuadas. Un perdón total de pecado cubierto, borrado, no recordado nunca más. Leamos lo que dice Isaías 43:25. Isaías 43:25 nos habla acerca de que Él ha perdonado todos nuestros pecados y los ha alejado de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de estar bien conscientes de que en Él todos nuestros pecados fueron sepultados. Dice la Escritura, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él no se acuerda de nuestros pecados. Él nos ha perdonado a ti y a mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar la vida, tener paz unos con otros. Por eso, cuando David se arrepiente, de inmediatamente fue perdonado. En Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Juan 1:9 dice, primera de Juan 1:9 dice, pero si confiesan nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de nuestros pecados solo es posible a través de la sangre de Cristo. Solamente Cristo perdona pecados. Iglesia, necesitamos vivir una vida de genuino arrepentimiento. Necesitamos ser los hombres y las mujeres que Dios espera en nosotros, hombres santos, hombres de una sola palabra, hombres que estemos dispuestos a dar todo por nuestras familias y por la fe que tenemos en Él. El hombre, dedíquese a su familia, a honrar a su esposa, guiar a sus hijos, amar a Dios. Mujer, dedícate a amar a tu familia, guiar a tus hijos y amar a Dios. Porque eso te garantiza que vas a tener una buena familia. Nosotros necesitamos saber que el Espíritu de Dios nos va a guiar a hacer lo correcto. El sentido común se está perdiendo. Nuestros jóvenes ya no saben qué son. Llegas a casa, los jóvenes ya no son atentos. Algunos ya no saben si son hombres, mujeres o animales. Pero eso, el problema no está en la naturaleza humana, sino que tenemos padres que están dejando de cumplir sus responsabilidades y están cediéndole su tiempo, su autoridad y su identidad
a esos aparatitos tontos que están guiando la vida de nuestros hijos. Hoy ya no se sabe cuál es la función de la familia. ¿Te acuerdas cómo te educaron tus padres? ¿Los abuelos cómo fueron educados? Si los excesos son lo incorrecto, quitemos los excesos. Pero hay padres que educaron bien, que fueron ejemplo, que aconsejaron, que motivaron. El hombre tenía que trabajar desde que entraba a la adolescencia y la mujer tenía que ayudar en el hogar. ¿Es malo? Ahora, ¿cómo actúan los padres de hoy? Cuando llegaba alguien a casa se le decía saluda y se le enseñaba a retirarse. Ahora son los primeros que están en la plática. Hijo, vete al cuarto. ¿Y por qué? Si yo también quiero escuchar. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿El gobierno? ¿Los maestros? ¿Los tíos? ¿O los padres? Se dice que no hay hijos con falta de identidad, hay padres con falta de autoridad. Y nosotros como iglesia tenemos que caminar en el sentido opuesto al mundo para enseñar lo que es lo correcto, pero empieza en tu casa con una actitud de reconocimiento que el Señor Jesucristo es el dueño de tu casa y de tu vida, y que empieces a ver que el pecado que puedes tener en lo oculto va a salir a lo público y se va a dar luz si tú no te arrepientes. Si tú no te arrepientes. Porque David se arrepintió, pero las consecuencias del pecado no se detuvieron. Murió su hijo. Sus hijos se mataron entre sí. Absalón le quitó el reino. A pesar de que leemos en el Salmo 51 el arrepentimiento genuino de David, las consecuencias no se fueron. A menudo estamos ciegos por nuestras propias faltas. En David aprendemos que la actitud apropiada es el arrepentimiento. El perdón es dado por Dios y las consecuencias del pecado a menudo siguen a pesar del perdón. Por eso, David concluye en el Salmo 51, verso 1, dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. El Salmo 32:1 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo llevemos, una vida de total transparencia ante Dios y ante nuestros seres amados. Todo lo oculto va a salir, pero si nosotros traemos nuestras cargas a Dios y nos arrepentimos, Dios nos libera de todo pecado y podemos ser libres y felices sabiendo que Dios está en nuestra parte. Amados hermanos, para que el poder de Dios sea transformando nuestras vidas, necesitamos dejar que la palabra de Dios empiece a actuar en nuestros corazones. Y la única manera en que vamos a poder dejar que la palabra de Dios entre en nuestros corazones es meditando, es reflexionando la palabra de Dios, es poniéndonos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Porque David cayó en pecado porque no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Él tenía que estar en guerra, él tenía que estar al frente de la batalla, él tenía que estar dirigiendo a sus hombres, pero se quedó en un lugar descansando y por andar de mirón, el pecado entró a través de su mirada. Pero nosotros tenemos que estar donde Dios nos quiere, que tenemos que estar como padres, como hijos, como hermanos, como pastores en el lugar donde Dios quiera que estemos.
nosotros no vamos a lugares en donde se practique el pecado, no vamos a cantinas, no vamos a salones de baile, no vamos a lugares en donde se viva promiscuidad, no porque tengamos miedo, sino porque ese lugar no es el adecuado para un hijo de Dios. Por eso nosotros no hacemos aquello que pueda ofender a Dios y que pueda separarnos de Dios. Porque nosotros hoy vivimos para exaltar a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Por eso, iglesia, no somos del montón, ni somos asustadizos, ni nos interesa el que dirá. Nos interesa el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos interesa el vivir teniendo paz en nuestros corazones. Y la única manera de perseverar en la paz de Dios es permaneciendo en la voluntad de Dios. Permaneciendo en la voluntad de Dios. Ama a Dios, pero déjate amar por Dios. No culpes a otro por lo que estás viviendo. Estás viviendo por las decisiones que tú tomaste. Pero hoy es el día en el cual tu vida puede ser transformada si aceptas el perdón de Dios. Si aceptas que has estado caminando fuera de la voluntad de Dios, pero que hoy Dios te está diciendo: venid a mí, toma mi carga y sigue adelante. Porque la carga de Dios es ligera, te da paz, te da felicidad, te liberta de las culpas y te ayuda a creerle a Él. Por eso yo quiero decirles, iglesia, necesitamos que el Cristo que murió en la cruz viva en nuestros corazones. La iglesia somos nosotros. El lugar donde vive Él es en nuestra vida. Pero si tú has practicado pecado, si tu vida está envuelto en pensamientos que te roban la paz, hoy es tiempo de arrepentirte. Hoy es tiempo de alinear tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, hermano, podrás saber la Biblia, podrás tener un nombre de cristiano, pero si no vives como cristiano, te voy a recordar lo que nos dijo el pastor Carballo hace unos 5 años. El infierno, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Las buenas intenciones, si no se ejercitan, no pasan de ahí. Las decisiones genuinas son las que nacen de un corazón que quiere adorar a Dios. Y hoy yo te invito, toma el perdón de Dios y empieza a caminar en su voluntad. Empieza a disfrutar de la relación con Dios, pero vive como Él quiere que vivas, no en la cápsula que tú vives, no en los conceptos que tienes, sino déjate guiar por el Espíritu Santo y que rompa aquello que te justifica y que no te relacionas con los demás. Empieza a fluir en el mover de Dios y que la paz de Dios te ayude a vivir en gozo y en libertad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mucha gente en la iglesia viven frustradas. Es que no puedo bailar, ni una cervecita me puedo tomar. Es que antes fumaba, es que antes iba al casino, es que antes, y viven una vida de frustración en la iglesia. Ni son felices aquí, ni son felices allá. Viven en la indefinición, no están definidos. Por eso el reto es: defínete a quién servirás. O le sirves a Dios o le sirves al mundo, pero no puedes estar con un pie aquí y con un pie allá, porque te aseguro que vivirás la vida más desgraciada que hay, porque ni eres frío ni eres caliente, y Dios establece claramente: yo vomito a los tibios. O eres frío o eres caliente, conságrate a Dios o vete al pecado. Pero sábete una cosa, en el pecado vas a pagar un precio muy alto. Y los que están tibios serán vomitados, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, se vuelven en contra de Dios. Más vale ser de los pocos, pero aceptar el consejo de Dios y empezar a caminar con gratitud.
empezar a caminar con gratitud. Empezar a caminar con gratitud. Y cuando mis hijos me ven que yo soy agradecido, ellos van a decir: ¿por qué mi papá está tan feliz sirviéndole a Dios? ¿Por qué mi mamá está tan unida a ese hombre que está sirviendo a Dios? Porque cuando Dios inicia las cosas, Él se encarga de irlas perfeccionando. Porque el que persevera en Él es verdaderamente su discípulo. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros no somos parte de una religión, somos parte de una relación con un Dios que vive y que nos ha dado paz. Un Dios que nos ha llamado para ser distintos a los demás. Así de que si estás en la iglesia, o sé frío o sé caliente, pero tibio no, nunca, porque los tales, dice la Biblia, serán rechazados. Por eso yo les invito, vengamos a cuentas a Dios, traigamos nuestros pecados, arrepintámonos de ellos, pero caminemos en libertad, porque Dios quiere que seamos libres en el amor de Él. Pongámonos de pie.